¿Por qué la ortodoncia importa? A esta pregunta vamos a dar respuesta hoy en nuestra sección Cita Previa, que nos trae hasta esta clínica de ortodoncia Prieto y Serrano. Les invito a que se queden con nosotros para comprender la importancia de la ortodoncia mucho más allá de la estética. Hoy en nuestra sección Cita Previa. Hoy en nuestra cita con la salud bucodental vamos a hablar aquí de la ortodoncia en esta clínica Prieto y Serrano, en la que ya conocen, hemos estado en otra ocasión. Y vamos a hablar de la ortodoncia, nos vamos a centrar en este tema porque, igual que el otro día les decíamos que nos aseguraban ser una de las clínicas más divertidas de toda España, dentro de ese mismo logotipo, de esa idea de la clínica, pues rezan precisamente eso, que la ortodoncia importa, ¿verdad, Javier? Eso es uno de vuestros lemas. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Bueno, pues yo creo que la ortodoncia tiene una importancia múltiple. Nosotros quisimos reflejarlo, y lo que dices tú, es que reza así en el logotipo, para que pues no se tuviese la idea de que la importancia tenía una importancia accesoria o secundaria. El problema que nos encontramos muchas veces los ortodoncistas es que hay gente que acude a nosotros con una idea preconcebida de la importancia de la ortodoncia y le asignan un papel absolutamente secundario. Es decir, muchas veces se tiende a pensar que el papel de la ortodoncia es un papel puramente cosmético, puramente estético, y que la ortodoncia solamente existe para satisfacer esa necesidad, una necesidad que es puramente estética. Y lo cierto es que no es así. Cuando hablamos de una sonrisa bonita, no es solo una sonrisa bonita, es también una sonrisa sana, saludable. Efectivamente, son las dos cosas, y además es que es exactamente como has dicho, es decir, la estética muchas veces suele ser la motivación fundamental, y es cierto que el impacto que la ortodoncia puede tener a nivel de la estética facial y de la estética de la sonrisa de los pacientes es muy grande, pero estética y función van indisolublemente de la mano. Es decir, estética y función se interrelacionan absolutamente, y del mismo modo que abordas la parte estética, no puedes dejar de abordar nunca la parte funcional, y si dejas de trabajar la parte funcional, al final acarreas muchos más problemas que los que puedas solucionar. Y al margen de eso, la ortodoncia toca muchos otros palos, como puede ser, por ejemplo, la vía aérea. Es decir, los ortodoncistas no tratamos directamente la vía aérea, pero sí estamos muy atentos al diagnóstico de la vía aérea o al diagnóstico de los problemas que puedan surgir en otras áreas de la boca. ¿Qué es eso de la vía aérea? ¿Quizá de la respiración? De la respiración. Básicamente es de la fonación, donde empieza, y de la respiración. Entonces, hay algunos tipos de pacientes que vienen a lo mejor con una motivación estética, por decirte un ejemplo, que se ven a lo mejor la mandíbula muy pequeña en relación al maxilar, y eso no solamente acarrea un problema estético y un problema funcional de mordida, acarrea también un problema funcional en relación a la respiración. Es decir, ahora mismo todo el tema de la apnea del sueño se está empezando a desarrollar bastante, y el ortodoncista tiene un papel bastante importante como uno de los elementos del equipo multidisciplinar que se tienen que dedicar al diagnóstico y a la intercepción de los problemas. ¿Qué es lo importante de la ortodoncia? Porque por lo que estamos hablando, por supuesto, tienes el nivel estético, que es lo más visual, lo que más fácil podemos darnos cuenta, pero el que se ha sometido a un tratamiento de ortodoncia y ya tiene los resultados después, pues seguro que ve todo eso de lo que nos estabas hablando, como mejoras pues, en la forma de respirar, dormir, por supuesto para masticar y todo eso, pero dentro de eso, ¿cómo nos podemos centrar en qué es lo importante? Pues mira, yo si para responderte qué es lo más importante de la ortodoncia, yo te diría, de entrada sería una perogrullada, pero yo diría, lo más importante de la ortodoncia es, de entrada, el ortodoncista. Y ahora te explico por qué digo esto. Y en segundo lugar te diría, dentro de lo que es el proceso de la ortodoncia, lo más importante con diferencia es el diagnóstico y planificación de tratamiento. Y prefiero subrayar estos dos aspectos porque tienden a ser los que se obvian con más facilidad. Es decir, el foco tiende a centrarse habitualmente en torno a si está loco el aparato o el tiempo que pueda tardar o lo que sea. Y muchas veces se pierde de vista la importancia que pueden tener los otros dos factores. Quizá muchas veces caemos en pensar en otros casos, ¿no? En casos familiares de conocidos que le han hecho tal tratamiento y pensamos que nosotros necesitamos este tratamiento porque a esta persona le ha ido muy bien. Y en realidad, a eso te refieres con el diagnóstico, ¿verdad? A eso me refiero con el diagnóstico. Mira, nos centramos primero en el diagnóstico. En relación al diagnóstico, lo que hay que entender es que la ortodoncia es un proceso complejo, es un proceso largo y en líneas generales
lo más importante que hay que entender es que cada paciente es un mundo y que el diagnóstico tiene que ser individualizado. Es decir, no existen recetas, no existen prescripciones, ni existe nada que puedas aplicar de forma sistematizada a unos pacientes. No tienes dos pacientes iguales. Puedes tener algún problema que se pueda parecer y aunque se pueda parecer, la respuesta biológica muchas veces es diferente. Entonces, lo más importante, y muchas veces es complicado hacerlo entender, sobre todo ahora en la situación en la que vivimos, en la que muchas veces los pacientes actúan casi como consumidores y vas a un sitio a otro en busca de, bueno, pues oye, un presupuesto, lo que sea. El gran problema que existe es que la ortodoncia no es un problema, o sea, no es un producto terminado en sí mismo. No es como si te acercas a un concesionario y dices, oye, he elegido este modelo de Toyota y voy a comprarlo. Claro, igual que hablamos de plazos y no se puede asegurar, garantizar que en 2 años, 2 años y medio depende de la persona, depende del problema que haya. Entonces, a la hora de pedir tratamiento, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque claro, nos tienen que hacer un diagnóstico completo y eso lleva su tiempo. Efectivamente. Es decir, procurar hacer hincapié en el diagnóstico es difícil, porque muchas veces, lo que te decía, si existe una vinculación a pensar que se trata de un tratamiento exclusivamente estético, parece que no hay cabida para tener que hacer una serie de registros diagnósticos. Pero no hay que dejar de pensar que se trata de una disciplina biológica, y del mismo modo que nosotros tenemos un amago de infarto, notamos algo a nivel del corazón y esperamos que nos hagan pruebas antes de hacernos una intervención quirúrgica a corazón abierto, pues del mismo modo nosotros necesitamos una serie de registros. El hecho de perder el tiempo en hacer el diagnóstico y en planificar el tratamiento es lo más importante, porque en ortodoncia los fallos más gordos se cometen siempre y sistemáticamente al principio. Es el fallo, el error en el diagnóstico y en la planificación del tratamiento es el más importante. Y el segundo aspecto que te comentaba es el del ortodoncista. El ortodoncista parece una tontería, pero del mismo modo que se tiende a pensar en la ortodoncia como un producto cerrado y terminado, y no es así, es decir, tienes infinitos tipos de tratamientos de ortodoncia, casi tantos como pacientes, y complejidades variables que van desde lo más sencillo hacia lo más complejo. La ecuación, lo más importante es el ortodoncista. Por lo mismo, muchas veces el paciente acude y quiere, por ponerte ejemplo, un paciente adulto quiere un tratamiento con Invisalign y parece que si preguntas en distintas clínicas todas van a operar y van a funcionar del mismo modo, y no es así. Es decir, la forma mejor de entenderla yo creo que es con un símil. Es decir, si yo me pusiera las zapatillas, los calcetines, el pantalón y la camiseta de Rafa Nadal y su raqueta, desde luego no jugaría como Rafa Nadal. Es decir, al final los instrumentos están bien, pero lo importante es quién maneja los instrumentos. Entonces, en ese sentido yo creo que es importante elegir bien al profesional que se va a hacer cargo de alguna cosa, porque cada ortodoncia de verdad que es un mundo. Para eso, Javier, ¿mejor elegir un ortodoncista que un dentista? Pues mira, en nuestro país no existe todavía establecida una ley de especialidades. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas que se hayan acreditado como odontólogos en realidad pueden hacer ortodoncia. Y yo creo que puede hacerla todo aquel que sepa hacerla, y eso es así, debiera ser así. Lo importante yo creo que es procurar buscar un profesional que te dé las máximas garantías, que yo creo que haya llevado una formación específica, porque la formación en ortodoncia es lenta. Generalmente los posgrados tienden a durar en torno a los 3 años de duración específica, es decir, exclusivamente dedicados a la ortodoncia, pero lo más importante también es que haya una formación continua detrás. Es decir, no basta con lo que uno estudia en la facultad, porque eso suele ser un barniz, luego hay que mantenerse actualizado para siempre, que es una de las cosas que tiene nuestra profesión. Hablamos un poco, si te parece, nos centramos, Javier, porque claro, estamos hablando del problema desde un punto de vista muy amplio, pero no estamos entrando en qué personas lo necesitan. Y nos has comentado en alguna ocasión que se dice, o se llega incluso a escuchar por ahí, que actualmente la mitad de los jóvenes necesitarían utilizar una ortodoncia. ¿Por qué decimos eso? ¿Son cifras exageradas o realmente hay problemas detrás? Pues mira, hay estudios epidemiológicos que se han realizado últimamente y que sí que señalan en esa dirección. Lo que vienen a decir es que hay un porcentaje sustancial de la población que tiene algún tipo de alteración, bien sea en la relación entre los huesos maxilares, en la posición o en la falta de espacio que puedan tener los dientes para erupcionar, etc. Y la verdad es que sí, que el porcentaje es muy significativo. La verdad es que hay un porcentaje grande. Dentro de eso, por supuesto, tenemos cada diagnóstico particular, como estábamos hablando, cada uno de los tratamientos, pero sí que a grandes rasgos, cuéntanos en qué consiste una ortodoncia, cuáles son las fases, los pasos que hay que seguir. Pues mira, te cuento. O sea, a grandes rasgos yo creo que podríamos diferenciar dos cosas. Por un lado, cuando coges a un paciente precozmente, digamos, coges a un niño, en ese caso, en la ortodoncia, si está indicado, lo que tiene que hacer son dos cosas. Uno, ver si es el momento indicado para actuar o para poner al paciente en control. Si es el momento indicado para actuar, entonces se diferencian dos fases diferentes. Hay una primera fase de tratamiento que lo que hace es abordar los problemas más complejos, problemas que tengan que ver con el hueso, alteraciones importantes de la mordida,
faltas de espacio, pero lo que no se aborda en esos momentos son cosas que muy habitualmente preocupan a los padres. Si tienen los dientes más o menos torcidos, eso son cosas que muchas veces lo que hay que hacer es tranquilizar a los padres, comentarles que no tienen importancia en ese momento y que se podrá abordar más adelante. Pero sí que es verdad que hay muchos otros problemas que muchas veces no se ven, porque generalmente uno no está entrenado para ver ese tipo de problemas, que se abordan en esas edades. Se hace una primera fase, se deja a los niños descansar una serie de años, 3, 4 años, y ya cuando han completado el recambio, te planteas hacer la segunda fase, que ya sí, es la de terminar de colocar todos los dientes y proporcionar un engranaje perfecto. Y digamos, o sea, la parte más estética. La parte más estética. Entonces lo que haces es atacar cada problema en cada momento. Los problemas de crecimiento cuando hay crecimiento y desarrollo, y los otros problemas cuando ya han erupcionado la totalidad de los dientes. Pues esperamos que con estas explicaciones que nos ha ofrecido hoy Javier tengan un poquito más claro qué es eso de la ortodoncia y por qué estamos tan convencidos de que importa. Por supuesto, como hacemos siempre en nuestra cita previa, les invitamos a que si les ha quedado alguna duda acudan aquí a la clínica, porque Javier estará seguro encantado de atenderles. Muchísimas gracias, Javier, y nos vemos dentro de unas semanas con un nuevo tema, una nueva cita aquí en esta clínica Prieto y Serrano en nuestra sección cita previa.